Bendiciones, iglesia. Dios los bendiga. Pues quiero que sepas de que hoy es nuestro primer día de clase de un nuevo ciclo de estudio para algunos. Es un nuevo ciclo de estudio que vamos a empezar de 3 años. Este ciclo de estudio ya lo iré explicando durante este periodo de tiempo. Algunas personas pues ya vienen a estudiar, pero lo iré explicando para los nuevos. Lo primero que hacemos siempre es una oración y vamos a dar inicio, ¿vale? Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por este nuevo día que nos permite poder estudiar tu santa palabra, Señor. Hoy damos inicio al nuevo ciclo de estudios, Señor, de teología sistemática. Empezamos, Señor, a estudiar una preciosa, Señor, palabra, Señor, que tú tienes preparada para nosotros. Creemos, Señor, que tú, Señor, hoy has hecho posible, Señor, de que de los que estamos aquí, Señor, tú los has traído, Señor. Nadie está aquí porque sí, sino porque tú mismo los has traído, Señor, a recibir, a conocerte, Señor, porque a través de la Escritura es que te podemos conocer, Señor. Agradecemos por este tiempo, Señor, pero oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, para que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca y pueda yo transmitir, Señor, a ellos, Señor, pueda transmitir estas enseñanzas. Oramos por las personas que nos ven a través de la internet, allí donde ellos se encuentran, Señor. También oramos para que ellos puedan recibir esta palabra, Señor, y pueda tú allí también edificarlos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero darle la bienvenida a las personas que vienen por primera vez a este estudio de teología sistemática. Quiero darles esa bienvenida y me gustaría que los antiguos pues le diéramos un aplauso a ellos. Y decirles de que este año, ¿sí?, de estudio, voy a poner un poco el micrófono aquí para que me escuche mejor. Este año de estudio vamos a ir trabajando. Sí, que me hagan silencio ahí, no sé quién está hablando. Vamos a ir trabajando en un estudio que va a ser de mucha bendición, como les decía anteriormente. Y la asignatura que vamos a estudiar es bibliología. Por lo tanto, todo el estudio general que vamos a recibir se llama teología sistemática. Entonces como ahorita lo vamos a seguir viendo, vamos a ver todas las asignaturas que vamos a estudiar a partir de ahora, ¿vale? La asignatura que nos corresponde a este trimestre se llama bibliología. Así que escriban ese nombre. Por favor, empecemos por ahí, escribiendo ese nombre. Mi nombre es Fernando Ramírez, para los que no me conocen y para los que me ven a través de la internet. Si no me conocen, pues mi nombre es Fernando Ramírez, yo estaré encargado de dar esta asignatura, ¿vale? Por lo tanto, también quiero que sepa que como institutos bíblicos, ¿sí?, no solamente vamos a estar recibiendo esta enseñanza, vamos a seguir llevando unas nuevas enseñanzas que van a ser de bendición para sus vidas, así que quiero animarlos. Mi metodología es muy sencilla. Yo voy mandando unas imágenes que son unas diapositivas, las coloco aquí en la pantalla y las voy dando tiempo para que ustedes escriban. Me detendré en algunos momentos donde explicaré, ¿sí?, y ustedes pues irán tomando nota, pero me gustaría que pongan bastante atención a la explicación que yo les voy a dar, porque verdaderamente es muy importante, ¿vale? Entonces es muy práctica, sencillamente voy poniendo una diapositiva y ustedes van escribiendo, ¿vale? Solamente para estos estudios necesitamos que es un boli, que tomen nota, ¿sí? Si en algún momento se llegan a quedar atrasados, quiero que sepan que esta clase queda grabada, pero sí me gustaría que tomaran nota, no dejen de tomar nota. ¿Por qué razón? Porque yo les voy a pedir esas notas, o sea, yo voy a mirar los apuntes. Es una parte de que yo miro que ustedes están verdaderamente siguiendo los estudios, porque yo veo y verifico con respecto a los apuntes que ustedes están llevando, ¿vale? Para cada asignatura que vamos a estudiar, vamos a tener un trabajo que vamos a realizar a finalizar, ¿sí? Te lo aviso con anticipación, quiero que ya lo sepan, de todos los estudios que yo doy, pues yo lo doy por bloques en números romanos. Entonces uno de esos números romanos seguramente el Espíritu Santo les va a mostrar y les va a decir que es el que más les ha llamado la atención. De ese bloque pues me hacen un trabajo en ordenador de ese número en romanos, ese bloque principal, y un vídeo que tienen que presentar
y ese vídeo lo van a realizar, un vídeo que dure más o menos entre 7 y 10 minutos aproximadamente. Ese vídeo me lo van a mostrar conforme de que ustedes han aprendido. No tienen que hablar de todo el tema, pero sí van a hablar de ese bloque, ¿vale? Entonces ese es el trabajo que me van a hacer. Quiero que cuando a medida que vayamos estudiando y ustedes ya sientan que hay un tema que pueden ir haciendo, no lo dejen para última hora. La recomendación es que ustedes lo empiecen a realizar a medida que lo tienen fresquito en la mente. Ustedes de una vez empiecen a realizarlo y lo vayan trabajando. Me lo hacen en el ordenador y me lo envían a un correo electrónico que yo les voy a enviar. Ahí me van a enviar el vídeo y el trabajo en el formato de Word, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Para qué? Porque necesito que sea así. No lo voy a recibir escrito a mano, sino lo voy a recibir así. Así como nosotros estudiamos en otras partes de aquí en Cataluña, cuando tenemos que estudiar, allí nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia y nos piden que hagamos trabajos así. Nosotros para el mundo, que es el mundo, pues hacemos esta clase de trabajo. Ahora cuando no es para Dios lo vamos a hacer con excelencia y lo vamos a hacer bien, ¿vale? Por lo tanto, el trabajo necesito que lo hagan. No me lo pasen por WhatsApp, me lo pasan, por favor, por correo, ¿vale? ¿Queda claro? Bueno, pues entonces vamos a dar inicio, como les decía, a nuestra asignatura que vamos a estudiar en estos 3 años, son 9 asignaturas, es Teología Sistemática, y la primera asignatura que vamos a estudiar es Bibliología, ¿vale? Por lo tanto, este es el autor de la persona que vamos a estudiar, ¿sí? Lo que vamos a estudiar nosotros se llama Lewis Sperry Chafer. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden encontrar. Son 2 tomos que él tiene, unos libros bastante grandes donde estudia la teología sistemática, y este es el autor con el cual estamos trabajando. Por lo tanto, es bueno que lo tengan, porque si ustedes quieren adquirir estos libros que están en la venta por internet, pues pueden acceder a ello para que ustedes tengan en su propia biblioteca personal, porque seguramente a partir de ahora ustedes van a empezar a tener estudios donde van a tener sus libros, donde están estudiando, pues todo eso, estos son 2 tomos que van a ser de mucha bendición para sus vidas, y les recomiendo que tengan a este autor. Yo sé que va a ser de mucha bendición. El que se quiera adquirir a ellos, este es el nombre, ¿vale? Entonces, escriban por favor nuestro primer paso, nuestro primer punto, y es la teología y su definición. Vamos a empezar a explicar un poquito sobre qué significa, qué es lo que estamos estudiando. Si alguna persona, por alguna razón, no está tomando nota, puede tomar fotos también, ¿oyó? Les permito que tomen la foto. ¿Para qué? Para que ustedes se pongan al día. Si en algún momento ven que quedan atrasados en lo que yo estoy copiando, ustedes pueden hacer una toma de la imagen y así de esta manera se podrán al día para que no queden atrasados, ¿vale? Entonces escriban por favor como título principal ahora la teología y su definición. Vamos a hablar sobre la teología. Entonces escriban por favor la palabra teología, la escriben con entre comillas. La palabra teología está compuesta de 2 palabras griegas. La palabra teología está compuesta de 2 palabras griegas. Teos, que significa Dios, y logos, que significa discurso. Teos, que significa Dios, y logos, que significa discurso. Vamos a explicar un poquito sobre esto. Cristo, como la palabra viviente. Cristo, como la palabra viviente, y la Biblia, como la palabra escrita. Cristo, como la palabra viviente, y la Biblia, como la palabra escrita, forman el logos o la expresión de Dios. Forman el logos o la expresión de Dios. Voy a dejarles aquí un momento para que ustedes vayan adelantando y voy a explicar sobre este tema, ¿vale? Por lo tanto, les decía de que la teología, y como tal es lo que vamos a estudiar, vamos a empezar a entender que la teología, la palabra de teología está compuesta de 2 palabras que son griegas y las he separado. Teos significa Dios,
y logos, discurso. Entonces, ¿qué es la teología? Vamos a empezar a estudiar qué es Dios dándose a conocer. Dios haciendo un discurso para darse a conocer a la humanidad. Dios se expresa de dos maneras. O sea, Dios tiene dos expresiones para darse a conocer a la humanidad. Para que ustedes puedan entender, Dios es sobrenatural, un Dios totalmente con una sabiduría inmensa, y nosotros somos personas naturales. Él tiene una mente infinita, ¿sí? Y nosotros tenemos una mente finita. Por lo tanto, para nosotros poder entender a Dios con una mente finita, ¿sí? y una mente natural, es difícil poder comprender a Dios de esa manera, ¿sí? Por lo tanto, tienen que entender de que Dios, para darse a conocer a la humanidad, Él se está expresando en un lenguaje muy sencillo, en un lenguaje que nosotros lo podamos comprender. Se ha expresado de dos maneras, dos logos. Uno, en este caso, un logos es la palabra viviente, que es la palabra, tiene la palabra viviente. Esta es la manera como Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer a la humanidad a través de la Escritura. Y la otra manera como Dios se ha dado a conocer es a través de Jesucristo. Por lo tanto, la Escritura, que es la Biblia, y Jesucristo, las dos son la expresión de cómo Dios se ha dado a conocer a la humanidad. ¿Sí me están entendiendo? Por lo tanto, por medio de la Escritura podemos conocer muchas cosas de Dios. De Él vamos a conocer todos sus atributos, los atributos que Él tiene, no solo de Él, sino de Jesucristo y del Espíritu Santo. Vamos a conocer muchos atributos que son incomunicables y atributos comunicables. ¿Qué es incomunicables? Los atributos incomunicables son atributos que Dios no los puede comunicar en este caso a nosotros los hombres, porque solo los tiene Dios. En este caso, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Esos atributos son incomunicables y solo los tiene Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Solamente tienen esos atributos. Nosotros no somos omnipotentes, no somos omnipresentes, ni tampoco somos omniscientes, de que todo lo sabemos. ¿Me queda claro? Por lo tanto, esos atributos incomunicables como los tiene Dios. Y de otra manera también podemos conocer a través de la Escritura que hay unos atributos que Dios sí comunica. Dios sí ha querido comunicar con nosotros unos atributos. ¿Como cuál? Como el amor, la fe. Esos atributos son comunicables porque eso sí nos comunica para que nosotros también los podamos dar. ¿Queda claro? Por lo tanto, tenemos que, y acabaron de ustedes de escribir, en la parte dice que Jesucristo es un logos, Jesucristo es esa palabra viviente, es una manera como Dios se ha dado a conocer, y la Biblia es el otro logos de Dios, la manera, un discurso como Dios se ha querido dar a conocer. La Biblia como la palabra escrita. Los dos, Jesucristo y la Biblia, los dos forman ese logos. Digan, logos. Ese logos es la expresión de Dios. Eso lo dice en la palabra en Hebreos 1. Yo voy diciendo cosas y ustedes van tomando nota así. Dice la palabra de que Dios, cuando empieza diciendo en Hebreos 1, de que Él habló. Dios habló. En otro tiempo habló a través de los profetas, a través de todas las personas en el antiguo, empezó a hablar de los profetas y dice, pero en este tiempo hablaba a través de su Hijo. Entonces Jesucristo nos vino a expresar a Dios, Jesucristo vino a mostrarnos, a dar a conocer a Dios, al Padre. Cuando Jesucristo vino, Dios mismo se hizo carne, Él viene y habla a una humanidad. Nosotros, como les decía, con una mente natural no lo podemos comprender. Para poderlo entender, ustedes, voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes le quieren hablar a unas hormigas y hay una colonia de hormigas, pero ustedes le van a hablar a las hormigas, pero difícilmente no pueden hablarle a las hormigas. La única manera para que ustedes puedan expresarse a esas hormigas es haciéndose una hormiga. Y de esta manera tú les puedes hablar a las hormigas en un lenguaje que ellos puedan entender. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, Dios
sobrenatural, se hizo hombre. Por medio de Jesucristo se hizo hombre. Y Él nos habló en un lenguaje en el cual nosotros lo podemos entender. ¿Queda claro? Por lo tanto, en Hebreos 1 habla eso, de que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas. ¿Y qué es las profetas? Pues la palabra. Por medio de la palabra en el Antiguo Testamento, pues hablaban a través, Dios hablaba a través de este, pero cuando Jesucristo vino, pues Dios ya no habló a través de profetas, sino habló a través de su Hijo. Y de esa manera podemos conocer a Dios. Jesucristo nos acercó al Padre. Ustedes se han dado cuenta de que la palabra nos enseña, y en el Antiguo Testamento muchas personas cuando se referían a Dios lo tenían muy distante. El Elohim, el Shaddai, ¿sí? Lo tenían el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, como muy lejanos. Pero cuando Jesucristo, cuando vino, Él vino y nos acercó. Ustedes lo ven en la oración que Él nos enseñó del Padre Nuestro. Esa oración lo que Él hizo fue, cuando el discípulo le dice que Él quiere que nos enseñe a orar, lo primero que el Señor dice, Padre Nuestro. Entonces el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino a dar a conocer a Dios, pero no a acercarnos, para que tuviéramos un Dios, lo tuviéramos más cercano, que ahora es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Bueno, vamos a continuar. Por lo tanto, escriban por favor. Podríamos definir la teología, podríamos definir la teología como la ciencia. Es una ciencia, la teología es una ciencia. Podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. La ciencia, la teología, que se dedica al estudio y todos los atributos y perfecciones de Dios. Como les decía anteriormente, les estaba explicando de que la teología nos enseña lo que son las perfecciones de Dios. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios perfecto? Nosotros somos seres imperfectos, pero Él es perfecto. Entonces, el estudio de la teología lo que nos ayuda a entender, a poder a conocer algo de Dios, no de todo. Está claro que nosotros con una mente natural no podemos llegar a comprender a Dios en su totalidad. No crean que porque terminamos un ciclo de estudios nosotros ya conocemos de Dios. No, ese es el proceso apenas de iniciación para poder conocer algo. Para que ustedes puedan entender, imagínate así como en este ejemplo. Dios es un mar de conocimiento y nosotros, nuestro conocimiento está limitado en un vaso de agua. ¿Sí me entiende? Entonces nuestra capacidad es muy pequeña para poder comprender la mente del Creador, pero la Escritura sí nos enseña un poco de lo que es la mente del Creador y el Señor Jesucristo, y eso lo encontramos. Entonces, de esos dos logos que les había hablado anteriormente, esta asignatura vamos a estudiar de uno de esos logos. ¿Cuál es? Bibliología. Vamos a estudiar sobre la Biblia, la Escritura. Y el otro trimestre estaremos estudiando el otro logos, que es Cristología, en este caso Jesucristo. ¿Vale? ¿Ya claro? Por lo tanto, la teología se dedica a todos esos atributos. Ya les expliqué qué es la palabra atributos. Son esos atributos que solo tiene Dios. Dios atributos tiene comunicables e incomunicables. ¿Vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se clasificaría? Ahora la vamos a clasificar. Una de las cosas que también quiero aprovechar, ya como ustedes están empezando, si ustedes tienen alguna clase de pregunta que yo pueda tratar de resolver como grupo, porque como estas están siendo grabadas, estas clases están siendo grabadas, seguramente pues no se llega a escuchar allí con asistencia, aquí tengo algún micrófono, pero mi metodología de enseñanza es yo transmitir la enseñanza y ustedes, cuando tengan preguntas, por favor van tomando las notas para resolverlas y las resolveremos después para todo el grupo, ¿vale? Así, de esta manera, yo tengo que terminar esta enseñanza, la tengo que terminar completa, ¿vale? Pero cualquier duda, así como en este caso, él me pregunta de que cómo se clasifica, ya la vamos a hacer, o sea, vamos por partes, ¿vale? Estoy explicándole y ahora vamos a hacer el proceso de la clasificación de la teología, ¿vale? Escriban, por favor, teología sistemática. La teología sistemática, como su nombre indica,
La teología sistemática, como su nombre indica, es la ciencia que se dedica a buscar, clasificar y ordenar todas las verdades. Se dedica a buscar, clasificar y ordenar todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras. Todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras acerca de Dios y su universo. Acerca de Dios y su universo, para luego incorporarlas en su sistema. Voy a detenerme aquí y explico esta parte. Entonces, ¿qué decimos? Decíamos de que teología es el estudio de Dios. Eso significa, teología significa es el estudio referente a Dios. Por lo tanto, en muchas de estas clases yo me voy a referir a ustedes como estudiosos de Dios. Y en algunas veces me voy a referir como teólogos, porque los teólogos son estudiosos de Dios. Por lo tanto, nosotros creemos por fe que se están levantando aquí personas estudiosas de Dios. Yo lo creo por fe, que van a estudiar sobre Dios, no solo lo que ven, sino que van a querer más. Por lo tanto, la teología sistemática, entonces dice de que es la ciencia que dedica a buscar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues como vamos a estudiar sobre Dios, vamos a empezar a estudiar sobre esos atributos, pues nosotros buscamos del Génesis al Apocalipsis y agarramos un tema principal. En este caso, si agarramos el tema principal con respecto a Jesucristo, que es la asignatura de la cristología, pues entonces desde el Génesis hasta el Apocalipsis agarramos, buscamos todo lo que tenga que ver con Jesucristo, lo buscamos, lo clasificamos y lo ordenamos. ¿Están entendiendo? Como un ordenador. Ustedes tienen un ordenador, muchos de ustedes tienen ordenador portátil, y cuando ustedes quieren buscar, digamos en este caso una foto que ustedes tienen, ¿ustedes a dónde van? ¿A la carpeta de qué? De imágenes. Cuando quieren buscar una canción, pues ustedes van a la carpeta de qué? De música. Si ustedes van a buscar un documento que les han enviado, van a la carpeta de qué? De documentos. ¿Sí me entienden? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar y vamos a archivar, vamos a buscar todo lo que hable sobre la Biblia, ¿sí? Lo buscamos, hacemos una carpeta y creamos ese tema y eso se llama bibliología. Cuando empecemos a hablar sobre Jesucristo, buscamos, clasificamos. ¿Qué clasificamos de Jesucristo? Pues tenemos que clasificar sobre su humanidad. ¿Es Dios? ¿Es hombre? 100% Dios, 100% hombre, su naturaleza, ¿sí? Empezamos a estudiar muchos atributos que Él tiene demostrando que Jesucristo es Dios. Entonces, como hablamos de Él, buscamos, clasificamos y lo ordenamos solo de Jesucristo. ¿Queda claro? Así sucesivamente con eclesiología, soteriología, todos estos temas ya los voy a dar más adelante, ¿vale? Lo ordenas y después de que los tienen en las Santas Escrituras acerca de Dios y del universo de Él, pues los incorporamos en el sistema, como le digo, en el ordenador. ¿Queda claro? Escriban, por favor. Vamos a hablar sobre nosotros. Así que, si yo les digo que ustedes, cuando les empieza a hablar como teólogos, ustedes estamos estudiando porque somos estudiosos de Dios, de eso se trata. El teólogo, por lo tanto, es una persona, escriban, por favor. El teólogo por lo tanto, es una persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las Santas Escrituras. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Vale, pues nosotros como estudiosos, como teólogos, nos dedicamos nuestra vida a estudiar y a sistematizar las Santas Escrituras. ¿Vale? Dedica su vida, no una parte de su vida, no, su vida. Cuando ustedes empiecen, van a ver que el Espíritu Santo los va a llevar a más, que ustedes van a seguimos investigando, indagando, sistematizando. De eso es
este estudio, ¿vale? Por favor, escriban. El teólogo habla de parte de Dios. El teólogo habla de parte de Dios todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración. El teólogo habla de parte de Dios todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración y en el estudio de su santa palabra. El teólogo habla de parte de Dios todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración y en el estudio de su santa palabra. Entonces, para que escriban, vemos que como estudiosos de Dios, ¿sí?, no solamente es una parte de nuestra vida, sino dedicamos nuestra vida desde ahora hasta que nos muramos. Así de claro, para que vos me lo entiendas. Desde ahora que han empezado en este proceso, empieza a entender que para Dios nos faltarán vidas para nosotros poder conocer sobre Dios. Y verdaderamente cuando ustedes empiecen a introducir como estudiosos de Dios, como teólogos, que Dios los está levantando, les digo de que ustedes van a ir a más. Ustedes se sorprenderán de lo que van a crecer. Se sorprenderán de lo que Dios va a hacer con sus vidas, porque lo ha hecho con todos nosotros, los que venimos estudiando, que venimos en este proceso, lo ha hecho, por lo tanto, con ustedes también. Dios va a tener un trato muy especial con ustedes. Van a empezar a estudiar la palabra y lo van a ir conociendo y se van enamorando cada día más de Dios. Va a ser una bendición estos estudios para sus vidas, van a crecer, van a estar firmes. El enemigo no va a venir a engañarlos con tantas mentiras porque ustedes están fortalecidos en la escritura, en la palabra, ya tienen identidad de quiénes son, ¿vale? Así que quiero animarlos a que vean que verdaderamente esto va a ser de muchísima bendición como lo ha sido para todos, ¿vale? Ese teólogo habla de parte de Dios, nosotros no hablamos por nuestra cuenta. Yo e inclusive todos los predicadores que se paran en un púlpito, la mayoría de los que están ahí, pues ellos están hablando de parte de Dios. Cuando nosotros estamos hablando sobre la palabra, hablamos de parte de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da esa inspiración para poder hablar, nos trae a la mente y nos dice cosas. Y ustedes tienen que ver es que es Dios el que está haciendo ese proceso a través de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos. Y ustedes también van a ser esos instrumentos donde Dios va a hablar a través de sus vidas a otras personas. Por lo tanto, nosotros hablamos lo que Dios ya nos ha hablado antes. Nosotros no hablamos por nuestra cuenta. Nosotros, como estudiosos de Dios, primero desarrollamos un tema, lo analizamos, lo estudiamos, indagamos en la Escritura, en la Biblia, agarramos y de ahí después hablamos de eso, lo que Dios ya nos ha hablado a nosotros en el estudio y en el tiempo que tenemos de relación personal con Él en la oración, ¿vale? ¿Ya claro? Vamos a ver los requisitos de los teólogos. El teólogo, ¿hay teólogos aquí? El teólogo debe aceptar que las santas escrituras han sido inspiradas por Dios. El teólogo debe de aceptar que las santas escrituras han sido inspiradas por Dios y por tanto, son la única regla de fe y práctica. Son la única regla de fe y práctica. Ya detenemos un momento aquí mientras escriben. Por favor, no vayan a escribir el segundo punto que ya se lo voy a dictar, pero quiero que terminen de escribir el primero. Me ponen atención. Dice la palabra, o lo que acaban de escribir ustedes, de que nosotros tenemos que aceptar de que las escrituras, este libro, como el que ustedes están viendo aquí, ha sido inspirado por Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Nosotros tenemos que partir desde aquí. Este libro ha sido inspirado por Dios, eso lo dice la palabra, eso lo dice Pedro, lo enseña de que toda la escritura ha sido inspirada, lo dice también Pablo. Todo lo que hablaron los profetas, todo fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí nosotros tenemos que tener esa regla, es una regla que partimos de ahí. Si nosotros no creemos o dudamos que la escritura que tenemos como tal ha sido inspirada no ha sido inspirada por Dios, sino que solamente han sido escritas por hombres, porque seguramente se habrán encontrado muchas personas que te digan: eso lo ha escrito hombres y yo también podría ponerme a escribir.
O sea, hay gente así que te lo ha dicho, a mí me lo han dicho muchas veces cuando uno le habla de la Biblia y les habla una cita bíblica o algo de la Biblia dice esto. Ellos te responden, pero eso lo ha escrito hombres. Se excusan de que esta palabra ha sido escrita por hombres. Sí, es verdad que ha sido escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo para que escribir. ¿Entienden? Por lo tanto, ahorita lo vamos a entender mejor. Pero nosotros tenemos que partir desde ahí de que este libro ha sido inspirado por Dios. Porque si nosotros no entendemos esto, seguramente entonces ustedes no deberían de estudiar teología. Sí, no deberían de estudiar otra asignatura que es como la alta crítica, porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que estudia para criticar o debatir estos puntos de la Biblia. Hay gente que estudia para, por decir, contradecir lo que está aquí escrito. Entonces estudian para eso. Entonces partimos nosotros de que este libro ha sido inspirado directamente por Dios, que Dios nos lo ha dejado por inspiración divina para nosotros. Y entonces desde ahí partimos como teólogos. ¿Queda claro? Ahora sí, escríbame por favor el segundo punto. El teólogo no debe malinterpretar, ni cambiar la verdad contenida en la santa palabra de Dios. El teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad contenida en la santa palabra de Dios. ¿Qué pasa? Muchas personas, por no hacer un estudio serio de la palabra, muchas veces han agarrado escrituras y la han querido espiritualizar. Y esto ya ha ocurrido durante mucho tiempo, ha ocurrido en muchas veces y sigue ocurriendo. La malinterpretan y la acomodan para su conveniencia. Entonces, al malinterpretarla y agarrarla y la acomodan para su conveniencia, pues eso da muchas corrientes a que se levanten y salgan falsas doctrinas, sectas, por ese error de malinterpretar la escritura, por no entenderla o no comprenderla. Por lo tanto, no debemos de malinterpretar ni cambiar. La misma palabra en Apocalipsis lo dice, que no se le debe añadir, que no se le debe quitar nada a la escritura, porque la escritura ya está completa, no le falta nada. La palabra no le está haciendo falta nada, ya está completa. Dios ya la ha dejado completa. ¿Queda claro? Por lo tanto, no se le debe ni añadir, ni se le debe quitar, ni se le debe malinterpretar. ¿Vale? Tercer punto, el teólogo debe aceptar que como ser humano, está limitado para comprender plenamente a Dios. Está limitado para comprender plenamente a Dios, ya que el Señor es sobrenatural e infinito, mientras nosotros somos seres naturales y finitos, lo que les estaba diciendo anteriormente. Que nuestra mente es natural y nuestra mente es finita, y es difícil con esta naturaleza que tenemos, esta naturaleza pecaminosa que estábamos llevando, ¿sí? Por el origen del pecado, nosotros con esta mente no podemos entender la mente del Creador. Eso fue a consecuencia del pecado. Ahora hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, por Jesucristo, hemos sido vivificados porque su Espíritu ahora está habitando en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Ahora sí el Espíritu nos ayuda a entender y comprender, pero en nuestra naturaleza pecaminosa es difícil porque estamos limitados en nuestra mente así, ¿vale? Por lo tanto, debe de entender de que no lo podemos comprender. Cuarto, el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo para poder entender las Santas Escrituras. Muchas personas han intentado leer la Escritura de muchas maneras, pero no entienden nada. Se cansan, se aburren, se agobian, ven a un Dios malo, empiezan a estudiar en el Antiguo Testamento y empiezan a ver de Dios, un Dios que hacía cosas y a ellos no les gusta eso. Y ven en el Nuevo Testamento y dice, este Dios es diferente, ¿sí? Pero no, Dios es el mismo, Dios es inmutable. Inmutable es un atributo de Dios, no cambia, no varía, no tiene sombra de variación. Por lo tanto, Dios no ha cambiado ni cambiará. Él es así y ha estado ahí. Por lo tanto, tenemos que entender que es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos entender a Dios. Nuestra mente natural es imposible entender a Dios. ¿Vale? Quinto, el teólogo debe ser una persona consagrada al estudio paciente. Digan paciente.
El teólogo debe ser una persona consagrada al estudio paciente e incansable de las Santas Escrituras. Esto es con paciencia e incansable, nunca terminaremos. Yo hice ese compromiso con Dios. Cuando empecé a estudiar, empecé a decirle: Señor, nunca quiero cansarme de estudiar tu santa palabra. Siempre Dios habla. Dios me ha hablado a mí en cita bíblica, y yo creo que a ustedes también, que seguramente ya les han hablado en algún tiempo, y vuelve otra persona y predica sobre eso y te habla diferente. Dios vuelve y habla, en otra persona vuelve a coger el texto y Dios sigue hablando, porque Dios habla. Es a través de la Escritura que Dios nos habla, ¿vale? Por lo tanto, debe ser algo incansable ese estudio y paciente, ¿vale? 6. El teólogo debe estar dotado de fe. Es importante. El teólogo debe estar dotado de fe para que pueda entender y enseñar las Santas Escrituras. Porque imagínate que uno sin fe, enseñando, o sea, si yo no creo lo que aquí está escrito, ¿qué hago yo enseñando la Escritura? Entonces yo tengo que tener fe de que si Dios ha dicho algo en la Escritura, Él lo va a hacer. Porque hay muchas promesas que estamos esperando. Estamos esperando muchas promesas que faltan por cumplirse. Estamos esperando que Jesucristo venga. Entonces, ¿qué tal yo dudando de que Jesucristo va a venir? Entonces, debe estar dotado de fe. ¿Cuántos creen que Jesucristo va a venir? Él va a venir, si Él lo dijo, la palabra lo dice, va a venir y está pronto a venir. Por eso nos estamos preparando, que nos reciba a nosotros. Cuando nosotros lo recibamos ya, que estemos introducidos en conocerlo a Él más. Por lo tanto, tenemos que tener fe que muchas de las promesas que están escritas ahí, de que vamos a estar viviendo por una eternidad en el cielo, ¿cuántos lo creen? Esas fe, eso tenemos que creer, tenemos que enseñar, transmitir esto que yo les estoy enseñando. Yo tengo que tener esa certeza de que así va a ser. Por lo tanto, debe estar dotado ¿de qué? ¿Dotado de qué? De fe. 7. El teólogo debe examinar la palabra completamente. El teólogo debe examinar la palabra completamente. Dejar espacios sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. Entonces, les decía anteriormente de que la Escritura hay que leerla y estudiarla completamente. Empezamos con un ciclo de estudio. ¿Cuántos lo estuvieron haciendo conmigo el año pasado? Levanten la mano. No importa si no lo han hecho, quiero animarlos a que lo hagan. No pasa nada, aquí estamos. Yo sé cómo es este proceso, es un proceso duro. El enemigo lo agobia, muchas veces no deja, pero empezamos el año pasado, desde enero, mandando una cita bíblica de la lectura que teníamos que leer y una del nuevo, y la estuvimos enviando, y este año también lo estamos haciendo. ¿Cuántos se quieren animar a empezar a estudiar la palabra de Dios? Quiero animarlos, empiecen, nunca es tarde, empiecen a leer la Escritura. Es preciosa, la palabra de Dios es preciosa, ustedes empezarán a comprender muchas cosas. Por lo tanto, estamos a tiempo, apenas estamos empezando, es el día 9 de enero. Empezamos y hemos estudiado unos capítulos ya de Génesis y hemos estado estudiando Mateo, estamos leyendo el Antiguo Testamento y Nuevo. Entonces yo, en este grupo donde ustedes están, y si hay alguno que no está en el grupo, por favor se abocan a Loreta, ella estará ahí pendiente para que poderlos asignar y ponerlos en el grupo, ¿vale? Y ahí les estaré enviando, si Dios me lo permite, todos los días estaré enviándoles una parte de la porción de la Escritura para animarlos. Lo hago es para animarlos, a que ustedes empiecen a estudiar la palabra de Dios, empiecen a conocerla y empiecen a enamorarse. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Créanle a Dios. Tomen ese tiempo para estudiar la palabra. Va a ser de mucha bendición para sus vidas. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es importante que como nosotros estudiosos de Dios, empecemos a estudiarla, porque dejar espacios que no estudiemos sin leer, pues esos espacios van a crear que se creen sectas y falsas doctrinas y que hayan salido. Entonces hay personas que empiezan a estudiar Génesis muy bien, empiezan a estudiar sobre Génesis, eso, pero cuando empiezan a llegar al Levítico o a Número, parece ser que la lectura ya no se les hace, porque eso trae muchas genealogías, trae mucha información con respecto a lo que es la Torá judía, decretos que Dios había enviado, cómo tenían que comportarse el pueblo, cómo tenían que empezar a
a tener comportamientos con respecto a ordenanzas que él dejaba, y eso de pronto se hace muy pesado, todos esos temas de genealogías y todo eso. Entonces la gente no la lee. ¿Qué hace? Con garrocha se saltan y se van para Josué o para Deuteronomio y no leen esos libros. Esos libros son importantes, están en la escritura, Dios los ha dejado. ¿Ustedes creen que Dios los ha dejado? Es porque tenemos que estudiarlo. Por lo tanto, ahí hay cosas importantísimas, Dios las dejó. Si están en la escritura, Dios las dejó, es para que las estudiemos. Entonces no podemos dejar espacio sin estudiar. Cuando ustedes empiezan a estudiar sobre el libro de Hebreos, pues necesitamos estudiar sobre estos temas de Levítico y en Números. Tenemos que estudiar muchas cosas, porque ahí habla sobre el tabernáculo, que comprendía el tabernáculo que tenía. Entonces habla muchas cosas. Para poder entender mejor el libro de Hebreos tenemos que estudiar estos libros, ¿vale? Por lo tanto, no se dejan espacios. Digan, no dejo espacios, lo leeré todo. No dejen espacios, ¿vale? Para que no se creen esas falsas enseñanzas y falsas doctrinas. ¿Por qué salen? Porque están ahí escritas, pero la gente no las lee, ¿vale? Escriban por favor así lo que estaba preguntando el hermano, que cómo son las divisiones. Divisiones de la teología sistemática. Divisiones de la teología sistemática. Empezaremos estudiando este trimestre y estaremos estudiando bibliología. Yo en cada trimestre le voy a dejar más profundidad sobre este tema. Aquí solamente voy a dejar un tema muy sencillo, pequeñito, pero en cada trimestre profundizaré sobre cada tema. Por lo tanto, divisiones de teología sistemática. Primer punto, bibliología. Bibliología, 2 puntos. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la Biblia. Vamos a estudiar sobre la Biblia. ¿Qué vamos a estudiar sobre la Biblia? Vamos a estudiar su origen. ¿De dónde proviene este libro? De Dios. Y lo vamos a empezar a estudiar cómo lo dejó Él en ese proceso, cómo Él lo dejó plasmado, ¿vale? Vamos a estudiar su inspiración, esa inspiración divina. Vamos a estudiar sobre los escritores. Son los escritores los que escribieron esta palabra. La escribieron, pues vamos a hablar un poco sobre ellos, ¿vale? Etcétera. Segundo punto, cristología. En el segundo trimestre, que terminando vamos a empezar a estudiar cristología. Y escriban, es el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo. Es el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo. Ahí vamos a estudiar su naturaleza divina y su naturaleza humana. Vamos a estudiar sobre su humanidad, como les decía, la naturaleza, humanidad, su divinidad, las obras de Jesucristo, lo que Él ha hecho. Jesucristo es creador, Él estaba ahí. Todas esas cosas las vamos a estudiar, sus atributos, vamos a conocer más sobre Jesucristo, ¿vale? Tercero, neumatología. Mire que siempre es la misma introducción. Es el estudio de todas las verdades concernientes. Aquí vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo. Neumatología se escribe la primera con P. La primera P, neumatología. ¿Vale? Y es el estudio sobre el Espíritu Santo. Neuma significa viento, ¿sí? Y teología, todos terminan en histología, de estudio sobre el Espíritu Santo. Viento, neuma. ¿Vale? El estudio de todas las verdades concernientes al Espíritu Santo. Vamos a estudiar sobre su divinidad. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo es Dios? Es que eso es otra cosa. Muchas sectas que se han ido levantando no creen que el Espíritu Santo existe o que el Espíritu Santo es Dios. Creen que es una energía que emana de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a conocer si el Espíritu Santo es una persona, una de las tres personas de la divinidad. Entonces lo vamos a estudiar, ¿vale? Vamos a estudiar sobre su divinidad, su obra, la obra que Él hace, no solo la obra que ha hecho en la creación, sino la obra que hace en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo constantemente está con nosotros haciendo una obra de regeneración, esa obra donde nos ha dado vida. Solo dice la palabra que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora Él nos ha dado vida. ¿Y qué nos ha dado vida? Por medio del Espíritu que ahora habita en nosotros. Voy a decirlo a ver si lo creen. Por medio del Espíritu que ahora está habitando en nosotros. Crea lo que Él está aquí dentro de nosotros, ¿vale?
Vamos a también a estudiar sobre su presencia, ¿sí? ¿Dónde está habitando? Quinto, aquí vamos a empezar a estudiar la homilética. La homilética vamos a empezar a estudiar con respecto a, ya el trimestre pasado estudiamos homilética. La homilética la vamos a estudiar en dos posiciones. Aquí en este periodo, que es la mitad, en el 3, empezaremos a estudiar la homilética y empezaremos a estudiar cómo diseñar sermones. Y muchos pasaron, los que están estudiando, que estuvieron el trimestre pasado, cada uno se hizo su propio sermón y salió aquí y lo expuso a los demás, ¿sí? Y eso también ustedes lo van a aprender a hacer. Al principio creen que esto, no, muy difícil, yo no me veo, pero no pasa nada, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos va a quitar esos temores, nos va a quitar esos miedos. El Espíritu Santo es el que va a estar aquí, el Espíritu Santo es el que va a estar hablando a través de nuestra boca. Eso es lo que hace. Entonces vamos a estudiar sobre la homilética y escriben. Es una rama de la teología pastoral, el cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Voy a detenerme ahí mientras ustedes escriben, ¿vale? Explico. La teología sistemática, para que ustedes más o menos imaginen, es como un árbol que tiene varias ramas, ¿sí? Por lo tanto, de este árbol vamos a empezar a estudiar bibliología, cristología, neumatología, soteriología, eclesiología, ¿sí? Angeleología, escatología. La homilética no es de la teología sistemática, la homilética es de la teología pastoral, y esa es una ciencia que se dedica para diseñar sermones, de cómo nosotros poder transmitir mensajes, ¿vale? Por lo tanto, esa es parte. Entonces, dentro de las nuevas asignaturas estaremos estudiando 2 veces homilética. Estaremos estudiando la primera, que va a ser en la quinta, en el punto número 5, y al final, cuando terminemos de estudiar escatologías, también volveremos a estudiar homilética. Ahí vamos a aprender a hacer sermones temáticos, sermones textuales, sermones expositivos, y en esto lo vamos a hacer en estas 2 asignaturas. ¿Queda claro? Vale, escriban por favor. Aquí me equivoqué, hay un número ahí, ¿sí lo ven? Ustedes lo corrigen ahí. 4 sería homilética y 5 eclesiología, ¿vale? Entonces 5, eclesiología. 5 puntos, eclesiología. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Amén. Bueno, pues entonces va a hablar sobre nosotros, ¿vale? Es el estudio de todas las verdades concernientes a la iglesia, su nacimiento, el nacimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, ¿sí? La función de la iglesia y su eternidad. ¿Dónde vamos a estar como iglesia por toda la eternidad? Pues vamos a estar con Dios y vamos a hablar sobre todos estos temas, ¿vale? Entonces, la eclesiología es fascinante, ¿eh? Verdaderamente ahí aprendemos mucho de nosotros mismos y de cómo conocerlo. Dios nos ve a nosotros como su iglesia, como un edificio espiritual, como un cuerpo espiritual, como un huerto, ¿sí? Como unos utensilios de honra para Él poder utilizar. Entonces, eso lo vamos a estudiar todo aquí en esta asignatura de la eclesiología, ¿vale? 6. Soteriología. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. Vamos a hablar sobre la salvación del hombre, el pecado original, ¿sí? Vamos a hablar sobre el pecado. Empezamos a hablar sobre la gracia. Después de que vino el pecado, vino el Señor dando una gracia, enseñando el perdón. Estudiaremos el arrepentimiento, la sustitución, justificación, santificación, glorificación. Estos últimos que le he dado, sustitución, justificación, santificación, glorificación, son temas que son muchos en el libro de Romanos. Están en ese proceso de la salvación del hombre y están estos nombres muy conocidos. Estos son estudios temáticos. Cada tema de esto lo cogemos y lo estudiamos a la luz de la Escritura, de Génesis, Apocalipsis, agarramos y lo transmitimos, ¿vale? Por lo tanto, también es increíble este estudio. Angeleología como 7.
Angelología es el estudio de todas las verdades concernientes a los ángeles. Y dentro de la rama de la angelología, ¿sí?, vamos a estudiar su creación, porque los ángeles no son eternos, son creados por Dios. Dios los creó. Por lo tanto, vamos a ver ese origen de ellos, de su creación, el poder que tienen los ángeles, ¿sí? Ellos tienen mucho poder, muchísimo poder. Dios les ha dado ese poder. Entonces vamos a estudiar sobre ese poder, cómo se ha ido a través de la Escritura. Hemos visto esos ejemplos del poder de ellos, ¿vale? Vamos a estudiar sobre el ministerio. Dios los ha puesto con un ministerio y vamos a entender sobre ellos para qué están, por qué está ahí, Dios para qué los ha creado. Entonces vamos a estudiar que la palabra enseña para adorarle a Él, pero también hay un ministerio que está basado para cuidarnos y protegernos a nosotros. Si no fuera por los ángeles, estuviéramos nosotros más perdidos, ya nos hubieran desterrado. Es porque Dios no lo permite. ¿Cuántos creen que tenemos ángeles que nos cuidan y nos guardan? Ustedes de pronto van por la calle y pasa un coche así rápido y saltaste ahí. Ay, por poquito casi me mata este desgraciado. No, mentira, no digan esas palabras. Bueno, que dicen que queda así, pero eso por poquito nada, es un ángel que está ahí, que te está protegiendo y te está cuidando, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar sobre ellos, que nos protegen, nos cuidan, están ahí. Así que vayan hoy contentos creyendo que tienen ángeles. Todos, como mínimo, tenemos uno ahí. Algunos que tienen unos ministerios grandes. Ustedes, el ejemplo de Eliseo. Tenía un ministerio súper grande que no tenía uno, sino era un escuadrón de ángeles ahí que lo estaban súper guardando a él. Entonces, según que tengan sus ministerios fuertes, Dios tiene ahí ángeles para guardar, pero nosotros no estamos solos. Dios nos guarda, Dios nos cuida y Dios nos protege. Vamos a estudiar como 8 escatología. Escatología es el estudio de todas las verdades concernientes a los últimos tiempos. Todas las verdades concernientes a los últimos tiempos. Vamos a estudiar sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Amén. Pues un día vamos a ser arrebatados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ser arrebatados. El Señor Jesucristo mismo con voz de mando va a venir y nos va a llamar y nos vamos con Él. ¿Vale? El arrebatamiento de la iglesia. Vamos a enseñar esas señales antes del fin. Esas señales que van a acontecer. Yo ya hemos estado dando estudios aquí en la iglesia con respecto a eso, de esas señales que van a acontecer. Ya se están viendo muchas señales de esas, entonces vamos a estudiar sobre ellas. Vamos a estudiar sobre la manifestación del anticristo, porque el enemigo se va a levantar. Y vamos a estudiar sobre la gran tribulación, esos 7 años que hay de gran tribulación. Vamos a estudiar sobre el establecimiento del reino milenial. Una cosa, en el punto anterior, en el de angelología, quiero que sepan de que ahí en esta rama de la angelología vamos a estudiar también la demonología y la satanología. Vamos a estudiar sobre esos puntos. ¿Por qué? Porque es que los demonios y Satanás son ángeles. Entonces vamos a estudiar sobre su caída, estaremos estudiando sobre su origen, su caída y todo también como dónde va a pasar toda su eternidad. Y estaremos estudiando sobre eso, ¿vale? Entonces quiero que sepa que en las ramas de la angelología también estudiaremos demonología y estaremos estudiando satanología, ¿vale? Ahora sí. Entonces les decía de que en la escatología vamos a estudiar todos los acontecimientos finales, los eventos que van a porvenir, van a suceder, que están por suceder. Esos eventos los vamos a estudiar en escatología. Y como les decía, que como último punto estaremos estudiando la homilética, pero ya el segundo nivel, donde vamos a aprender a diseñar también, lo que les decía, esos sermones que ustedes mismos van a preparar, ustedes mismos van a trabajar en grupos y van a trabajar como grupos y preparar un sermón. Entonces haré sermones grupales, que una persona va a salir y haremos un sorteo, y del grupo que está compuesto por 5 personas haremos un sorteo, y al que le tocó, pues ese sale y expone la palabra y le toca ese día, ¿vale? Y escriban si quiere como para añadir aquí, la palabra homilética viene de 2 palabras griegas, homiléticos, que significa reunión, y homilios, conversar. ¿Sí? Es un poco así para que lo tengan ahí. Y estudiaremos 3 tipos de sermones: el textual, temático y expositivo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tal? ¿Qué les parece
¿Está interesante el estudio de la teología sistemática? Para las personas que están empezando, quiero animarlos, no que desanimen, al contrario, quiero animarlos y decir, uy, no, esto está muy largo y esto está muy complicado y cómo así que yo tengo que preparar sermones y cómo así que yo tengo que trabajar. No, esto no quiero que desanime, al contrario, quiero es que se animen y vean de que verdaderamente todo es posible, porque para el Hijo de Dios y para el que cree, todo es posible. Nosotros tenemos que tener esa certeza de que el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Ustedes no crean que están aquí porque ustedes decidieron, sí, yo me voy a ver porque no tenía nada que hacer y me voy para allí a estudiar. No, es el Espíritu Santo, Dios mismo el que los ha traído. Sépanlo, Dios mismo el que los ha atraído. Para tanto, dejen como título este punto para la próxima semana que vamos a estudiar. ¿Sí? Y escriben así, bibliología, es lo que vamos a estudiar, ¿vale? La bibliología. Así que lo van a tener. Ahora sí, quiero que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, ahorita es el tiempo que me lo pueden decir y yo les responderé antes de hacer una oración para terminar. ¿Todos están en la lista de asistencia? Bueno, los que no están en la lista de asistencia, por favor se ponen. Déjenme sus números de teléfono, porque si alguno no está en el grupo, ¿están en el grupo todos? ¿Hay alguien que no está en el grupo? Los que no están en el grupo se apuntan en la lista de asistencia y lo hacen saber con este. ¿Qué técnica de captación o interpretación de la palabra vamos a usar para el estudio? La técnica. Sí, de interpretación o de captación de la palabra. Nosotros lo vamos a utilizar todo de aquí, ¿no? Primero lo primero que vamos a sacar, todo va a ser de aquí. Y para la interpretación de la escritura, ¿sí? Es literal. No vamos a espiritualizar, no crean que de pronto la escritura se tiene que espiritualizar, eso es lo que vamos a aprender. Por lo tanto, todos esos, yo sé que van a venir muchas dudas y van a venir todo esto y lo vamos a ir respondiendo a la marcha, para ver que la escritura es fabulosa. No es un error, no ha habido ningún error, no hay ningún error, por lo tanto lo vamos a estudiar. Entonces nuestra interpretación siempre va a ser literal, ¿vale? No vamos a espiritualizar la escritura se enseña ella misma solita se va a enseñar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer una oración para terminar, darle gracias a Dios por esta primera enseñanza y también pues para que nos siga animando, ¿no? Para que este año sigamos ahí juiciosos tanto a estudiar la palabra, que vamos a transmitirle cada día la lectura de la escritura, como también para que vayamos tomando nota con respecto a esto. Quiero que sepa que esta clase que les di es una clase introductoria, yo normalmente la manejo en otras clases, pero de aquí puedo sacar temas importantes de preguntas importantes como de trabajo. Si en el trabajo me lo tienen que sacar, quiero que entiendan, se lo tienen que saber de memoria. Si lo doy en las otras clases es porque es supremamente importante de que tengamos que conocer como teólogos, ¿vale? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta primera clase en el cual has permitido, Señor, que nosotros podamos, Señor, estudiar tu santa palabra, Señor. Ahora, Señor, vamos a introducirnos, Señor, a partir de la próxima clase, Señor, en un tema fascinante que es la bibliología, Señor. Vamos a ver, Señor, de que muchas citas bíblicas, Señor, en la cual va a comprobar, Señor, todo lo que nosotros estamos diciendo lo vamos a verificar a través de la Escritura, Señor. Hoy ha sido una clase introductoria, Señor, no hemos podido acercarnos a un versículo, pero a partir de la otra clase, Señor, vamos a ver que es la misma palabra, es la misma Escritura la que nos va a enseñar. Señor, agradecemos, Señor, por este viaje que vamos a hacer, Señor, todos juntos, oramos por cada uno, Señor, de mis hermanos, las familias representadas que están aquí, para que tú les des amor y pasión por tu palabra, Señor, que ellos, Señor, empiecen a enamorarse, Señor, de la palabra, Señor, que pues vayamos todos juntos en este viaje, Señor, que tú quieres, Señor. Sabemos, Señor, que muchos se van a levantar aquí, muchos maestros de estudios de la palabra se van a levantar, Señor, pastores, Señor, se sorprenderá más de uno, Señor, de los llamados que tú vas a hacer, Señor. Evangelistas, Señor, misioneros, Señor, se van a levantar, sobre todo, Señor, en un estudio serio y responsable de la Escritura, Señor.
Oramos, Señor, por este tiempo. Agradecemos, Señor, por todo este momento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.